Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. El punto clave: el presidente Juan Manuel Santos había insistido inicialmente que las conversaciones de paz con la organización terrorista de las FARC serían cuestión de meses y no de años. Sin embargo, el proceso cumplió este miércoles 2 años de haberse iniciado oficialmente en La Habana, Cuba. Desde entonces, las partes han anunciado 3 acuerdos parciales sobre desarrollo agrario, drogas ilícitas y participación política. La noticia: en el preciso momento en que sobre la mesa de negociación está el crucial tema del reconocimiento de las víctimas y las vías para su reparación, el proceso afronta su peor crisis, luego de que el mandatario colombiano, en reacción al secuestro del general del ejército Rubén Darío Alzate, decidiera suspender los diálogos. Pese a esta tensión, el jefe de Estado mantiene un evidente optimismo. ¡Qué bueno que a los 2 años de iniciar las conversaciones estemos aquí en Ataco! El simbolismo que conlleva toda esta región. ¡Qué bueno poder constatar el progreso que hemos logrado! Yo sabía que este proceso era difícil. Me lo advirtieron muchos. Y nos embarcamos en este proceso que ha tenido todo tipo de tropiezos, como todo en la vida. El punto clave: las alternativas que tiene el gobierno de Colombia en sus manos para buscar el regreso a la libertad del general Rubén Darío Alzate junto a los 2 acompañantes con los que fue secuestrado por miembros del bloque Iván Ríos de la agrupación criminal de las FARC. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que desde el pasado domingo, día en el que fue reportado el plagio, hay gestiones humanitarias a través del Comité Internacional de la Cruz Roja para facilitar la liberación. Al mismo tiempo, el funcionario enfatizó que las operaciones militares para lograr un rescate se mantienen. Y desde Cuba, la delegación del grupo terrorista de las FARC ha aprovechado la coyuntura para presionar por un cese bilateral del fuego y dejar en manos de su máximo comandante, alias Timochenko, la decisión de liberar a los secuestrados. Las operaciones son significativas. Se han movilizado medios aéreos, capacidades de operaciones especiales, y se ha hecho un esfuerzo muy sustancial. Por el camino del esfuerzo militar, como se ha señalado, o también, como desde el primer momento lo indicó el señor presidente de la República, con los esfuerzos de carácter humanitario. Lo que nos importa al final es que estas personas lleguen sanas y salvas al seno de sus familias. Sentimos que hay una gran movilización en ese sentido, que desde luego debe involucrar tanto al gobierno nacional como a las FARC a través de su comandante Timoleón Jiménez. Hoy, hace 2 años, las FARC se sentaron en la mesa de diálogos en La Habana con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Sin embargo, las partes hasta ahora no concretan un acuerdo final. El futuro de las negociaciones, hoy suspendidas por el secuestro del general del ejército Rubén Darío Alzate, es incierto. 19 de noviembre de 2012 marcó el primer día de las negociaciones en Cuba entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Los acuerdos. En 2 años de negociaciones, 3 han sido los acuerdos. Al primero, sobre el tema agrario, considerado la raíz del conflicto en Colombia, se llegó el 26 de mayo de 2013. Determinó el acceso y uso de tierras, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común. Ese mismo año, el 6 de noviembre, las partes alcanzaron un acuerdo sobre participación política. El segundo tema de la agenda fue anunciada una circunscripción especial que permita a criminales de las FARC llegar al Congreso y a otros cargos de elección popular. Para lo cual se desligará el reconocimiento de personería jurídica
de la exigencia del umbral electoral. En 2014 fue conseguido el tercer acuerdo. El 16 de mayo, sobre el punto de drogas ilícitas, el grupo criminal de las FARC acordó la erradicación manual de los cultivos ilícitos y se comprometió a entregar coordenadas donde están sembradas minas antipersona. También han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. Pese a los acuerdos, la premisa del gobierno colombiano ha sido: nada está acordado hasta que todo esté acordado. El reto no es menor, aún faltan 3 puntos sensibles sobre la mesa: reparación a las víctimas, fin del conflicto, cuya discusión implica la desmovilización del grupo terrorista, la dejación de armas y el cese al fuego bilateral, y por último la refrendación de los acuerdos en donde las partes guardan profundas diferencias. Los plazos. En 2012, el presidente Santos puso como plazo máximo para concluir las conversaciones el mes de noviembre de 2013. Esto debe de durar no más allá del año entrante, de noviembre, el año entrante, a más tardar, yo diría que antes. Claramente el plazo se venció y el mandatario ha tenido que cambiar su discurso. Con la bandera de la paz en su campaña reeleccionista, expresó luego su esperanza en firmar un acuerdo con las FARC antes de finalizar el 2014. Ojalá podamos terminar este año, pero no quiere decir que estoy diciendo que si no terminamos este año, fracasó. Aunque Santos ya no habla de plazos, el pasado domingo extendió los tiempos y dijo que el año 2015 debe ser el año de la firma de un acuerdo. Momentos difíciles. Hace apenas una semana, el presidente Santos pidió al grupo terrorista de las FARC acelerar las conversaciones en vez de delinquir, como lo han hecho en territorio colombiano. Que se pongan más serios y que avancemos más rápido para evitar más muertes y evitar más sufrimiento. Sin embargo, este lunes Santos, tal como durante meses lo pedían sus críticos, suspendió las negociaciones tras el secuestro del general Rubén Alzate. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. El proceso de paz ya había sido suspendido unilateralmente por las FARC luego que el gobierno Santos apelara al referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos en La Habana, eso que molestó a la delegación de la organización terrorista que insiste en una asamblea constituyente. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa. Por lo pronto, los diálogos continúan en suspenso a 2 años de su inicio. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a los televidentes cuáles considera que son los aciertos y los desaciertos del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que hoy cumple 2 años. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en la parte inferior de sus pantallas a lo largo del programa. Saludamos en nuestros estudios de NTN 24 al general Luis Mendieta, exsecuestrado del grupo terrorista de las FARC. Estuvo en cautiverio 11 años, 7 meses y 13 días. General, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jason, y un saludo muy especial para toda nuestra amable teleaudiencia. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Juan Lozano, exministro colombiano, analista político. Señor Lozano, bienvenido. Buenas noches, Jason. Un saludo para usted, para los compañeros del panel y todos los televidentes. Y desde Bogotá, Colombia, está con nosotros Carlos Fernando Galán, senador colombiano por el partido Cambio Radical. También dirige esta misma colectividad política. Senador Galán, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jason, a todos los televidentes, al general Mendieta y al doctor Juan Lozano, un saludo muy especial. Exministro Lozano, son 2 años de un proceso de paz en los que parece que no hubiera mucho que celebrar. Primero, porque 2 años es mucho tiempo para lo que se pensaba iba a ser la firma de este acuerdo. Segundo, porque los diálogos están suspendidos. Y tercero, quizá en su peor momento, por el secuestro del general Alzate. Sí, sin duda, estos 2 años llegan en un momento muy dramático para el proceso por esta circunstancia deplorable del secuestro del general Alzate, frente al cual solamente hay un camino, y es su devolución inmediata y sin condiciones. Esta mañana, en entrevistas que ha dado a distintos medios radiales, el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón, que lanza un libro con la historia del proceso que se llama Así empezó todo, creo que da las claves de lo que pasó. Ellos, de buena fe, porque yo creo que ahí lo que había era el propósito de sacar adelante un proceso de paz, no calcularon
lo que estaba pasando con las FARC. Pensaron que el proceso era más corto, por eso la sucesión de plazos corridos. El presidente, como lo acabamos de ver, dijo durará meses. Y pensaron que esta vez, contrario a lo que había pasado en Tlaxcala, en el Caguán, las FARC iban a refrendar esa palabra de paz con hechos de paz. Y dolorosamente no ha sido así. Lo que hemos visto es una guerrilla que es pródiga en discursos desde La Habana, en echar carreta, en echar teoría, en echar doctrina, pero mientras tanto siembran de minas una escuelita en Insá, rematan con tiros de gracia policías heridos, disparan contra las ambulancias que tienen un logo internacionalmente protegido. Entonces, que sea esta, en medio del dramatismo de la suspensión, una oportunidad para que se valide. Si hay una voluntad, se avance y se pueda concretar un acuerdo de paz de parte de las FARC, porque del gobierno y de los colombianos pues está más que demostrado que Colombia entera quiere que pueda existir una paz perdurable. Sí. Senador Galán, ¿usted cree que llegó el momento de revisar las reglas bajo las cuales se está acordando la paz en Cuba? Bueno, primero yo quiero decir que este proceso se inició con unas condiciones que en teoría tomaban o tenían en cuenta los errores que se habían cometido en el pasado. No se hizo un despeje, como se ha hecho en el pasado, y era un grave error. Se tomó la decisión de poner a las víctimas en el centro del debate, de la discusión. Eso es positivo. Eso tiene que traducirse en resultados concretos en el momento de la firma de la paz y sobre todo en el momento del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue. Tercero, se tomó la decisión de refrendar esto, de que sean los colombianos al final del proceso los que determinemos por un mecanismo de refrendación si estamos de acuerdo con lo que se llegue, digamos, a firmar en La Habana o no. Eso no había ocurrido nunca antes. Aquí en Colombia se habían firmado procesos de paz y nos habían prácticamente, digamos, notificado a los colombianos de lo que se había acordado. En ese sentido, me parece que las condiciones de ese proceso eran positivas. Ahora, hay una condición compleja y es, el presidente dijo, vamos a negociar en medio de las hostilidades. No va a haber cese bilateral al fuego porque no queremos permitir que los avances que ha habido en seguridad contra las FARC se vayan digamos, a debilitar por culpa de un cese al fuego bilateral, y me parece que eso es una decisión acertada. Pero creo que un proceso de paz es viable siempre y cuando la opinión pública lo respalde. Y la opinión pública respaldó en las urnas el proceso de paz en cierta forma. Dijo, queremos seguir buscando la paz con este mecanismo. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, primero nos hemos dado cuenta de que se demoraba más de lo que pensábamos. Ahora, eso no es motivo para romper el proceso. Creo yo, son 50 años de violencia, seguramente no es tan fácil acabar esa violencia. Segundo, las acciones de las FARC, ya las relató el doctor Juan Lozano, no han demostrado su voluntad de paz. Las FARC no han entendido que no solamente tienen que lograr llegar a un acuerdo con el gobierno, sino que tienen que ganarse la confianza de los colombianos, no en ellos, porque creo que eso va a ser muy difícil, pero en que ellos quieren acabar también el conflicto. Y lo que han hecho hasta ahora es todo lo contrario. Entonces yo creo que sí llegó la hora, por lo menos, de que las FARC den demostraciones claras de su voluntad de paz con un cese al fuego unilateral. Me parece que eso sería un mecanismo para garantizar que el proceso siga siendo viable. General Luis Mendieta, usted es víctima de las FARC. Las FARC hablan de avances en estos 2 años, que ya se hablaron en los diferentes acuerdos, en el tema agrario, en el tema de narcotráfico, y ahora justo se está discutiendo el tema de reparación a las víctimas. Pero también en Colombia vemos cómo aumenta el número de víctimas con secuestros, asesinatos, también se siguen poniendo minas antipersonas, reclutando menores. ¿Usted ve que hay avances en el proceso? Buenas noches, senador Galán. Pienso que no. Retomando lo que ha sido las negociaciones en otros periodos presidenciales, vemos como el presidente Betancur, el presidente Gaviria, el presidente Samper y posteriormente el presidente Pastrana, pues tomaron decisiones precisamente en la búsqueda de este proceso de paz o de procesos de paz con las FARC. Sin embargo, ellos en ese tiempo no cumplieron. Y ahora, con el despeje del presidente Pastrana, pues vimos que fueron 3 años, más de 3 años, en los cuales tampoco se avanzó nada. En su momento se nos decía que, y era esperanzador para nosotros, que hubiese avances en ese proceso de paz buscando precisamente nuestra liberación, pero fueron pasando los meses, los años y no se dio absolutamente nada. Y pienso que en este momento pues se ha trasladado de escenario. Ya no es San Vicente del Caguán, sino es en La Habana, y
por la reacción que tuvieron especialmente los integrantes de la FARC. Cuando tuve la oportunidad de estar allí como víctima, pues vemos que siguen con su misma doctrina, con sus mismos principios, con su misma terminología y no han cambiado absolutamente nada. Al contrario, continúan, es precisamente como el caso particular, señalándonos de prisioneros de guerra a los dirigentes políticos como que estuvieron secuestrados como prisioneros políticos, y también lo que fue las reuniones previas que se hicieron aquí en Bogotá, donde se trató de justificar por algunos intelectuales la extorsión, manifestando que eso era la aplicación de una ley segunda. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que no he visto hasta el momento ningún avance. Y aparte de eso, los integrantes de la FARC no han dado la más mínima muestra de querer la paz y de avanzar en el proceso. Por el contrario, ellos creo que incluso son los más pesimistas, porque Iván Márquez lo decía ya en La Habana: si es que llegamos algún día a un acuerdo, es decir, que era el principal pesimista, y yo me traje ese pesimismo precisamente de Iván Márquez de Cuba.